Muy bien. Viernes 16 de mayo. Le mandamos un saludo a Ezequiel, que me pidió el reemplazo de esta clase. Con mucho agrado, le dije que sí y acepté. Así que estamos acá poniéndole el cuerpo entre todos a esta clase viernes a las 9 de la noche. Que llueva, que truena, nosotros estamos acá. Eh, Vamos a tratar de cerrar los temas de la semana. ¿Cuáles fueron? Los temas de supremacía constitucional, control de constitucionalidad, y después creo que había un texto de constitucionalismo y constitución. Eran textos bastante simples o de ágil lectura, que entiendo estuvieron el martes con Ezequiel con todo esto, ¿correcto? Es más, mandaron un print screen y ahí yo vi algunas cosas que seguramente Ezequiel dijo. ¿También tenían el texto de Ayala o ya lo desarrollamos el texto de Ayala? Llegamos hasta el anterior con Ezequiel, más o menos, hasta el de Virginia Jiménez. Derecho constitucional, constitucionalismo, constitución. Y quedó el de Javier Ayala, que no lo llegamos a tocar En tanto. en la previa del inicio formal de la clase, ¿de qué estábamos hablando? Con Marcos, con Ariel. Bueno, De estoy relacionar. leyendo estos, estoy leyendo estos textos y bueno, la idea que es relacionarlos. Y acá nosotros podemos establecer una línea, no secuencial, pero una línea en el sentido de qué es lo primero que vimos. Un marco teórico, categorías para pensar la construcción del Estado moderno. Eso fue la primera clase, o las primeras clases. Y después historia, Abelardo Ramos, de 1810 a 1880. Historia. Hablamos de historia. Y después, cuando pasamos ahí por 1853, utilizamos el texto de Vidal Campos ¿para qué? Para conceptualizar el proceso constituyente. En definición de Vidal Campos, la facultad del conjunto de la ciudadanía, del pueblo, para darse esa estructura jurídica y política, que era la Constitución. Entonces ahí tenemos marco teórico, historia, proceso constituyente, Constitución. ¿Correcto? Que la Constitución como un instrumento, creo que hay una definición en el texto que tienen, pero yo había dicho con el texto de Arballo, como un instrumento de gobierno, como el texto escrito para garantizar los derechos individuales, las garantías, para organizar el poder. Y vimos con el texto de Arballo, bueno, en líneas generales, cómo está estructurada la Constitución, el preámbulo, el articulado, las cláusulas transitorias. Ahí hay una línea secuencial. Y con los textos de hoy cerramos esa etapa, ¿sí? De cómo se fue históricamente desarrollando y consolidando el Estado moderno y las instituciones del Estado moderno. ¿Sí? De eso se trata de la primera parte. Y el cierre de esta primera etapa, de esta primera parte de la materia, el cierre lo hacemos con, más que con, desde parte del derecho constitucional. Y ahora abordamos, ¿qué es la Constitución? ¿Qué es esto de la supremacía constitucional? ¿Desde dónde sale la supremacía constitucional? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se garantiza la supremacía constitucional? ¿Qué es el control de constitucionalidad? ¿Sí? ¿Perciben esta secuencia? Antes de todo esto,
en uno de los textos, uno de los primeros, en el primer texto que tienen de la semana, se habla del proceso o del constitucionalismo moderno y están muy resumidamente, nosotros en otras materias dedicamos 2 o 3 clases, por ejemplo, para ver el proceso norteamericano. 2 o 3 clases que están grabadas. Las pueden buscar en el WordPress y ahí encuentran esto que les estoy diciendo. Pero 2 o 3 clases para el proceso inglés, 2 o 3 clases para el proceso francés. Y acá lo ven en un texto sintético de 3, 4 carillas, ven, bueno, la relevancia de estos procesos y revoluciones burguesas liberales. ¿Por qué? Bueno, porque son el antecedente de las instituciones de derecho público modernas. ¿De acuerdo? Está dicho ahí en los textos. No sé si con estos términos, pero son los 3 procesos relevantes en la historia del constitucionalismo. Les voy a dar una definición que es esquemática, general para que se organicen, nada más. No se queden con esta definición, entiendo todo y esto ya está, porque no es lo que consideramos nosotros, ¿correcto? Pero para que se organicen, para que les sirva a ustedes. ¿Qué vamos a, ¿Cómo vamos a pensar el constitucionalismo moderno? Constitucionalismo moderno. Bueno, así sería la definición. El proceso histórico que busca, ¿sí? A partir del cual busca organizar el poder y limitar el poder. Definición esquemática. Un proceso histórico. ¿Y qué es ese proceso histórico? Bueno, el proceso norteamericano, el proceso francés, el proceso inglés, pasaron un montón de cosas. De la misma manera que tuvimos como 3, 4 clases para ver el proceso argentino, y una cosa fue en 1815, 1816, 1819, 1826. Estas fechas ya más o menos la tendría que tener en la cabeza. 1852, 1853. Ese fue nuestro proceso constitucional. Bueno, lo mismo podríamos estar diciendo estos 3 procesos. Pero tanto en esos 3 como en nuestro proceso, el punto de llegada que fue la Constitución, organizar el poder a través de una Constitución. Esquemáticamente vamos a decir que eso es el constitucionalismo, organizar el poder y limitar el poder. Lo que aportamos nosotros es, bueno, esa Constitución no hay que estudiarla a partir de la Constitución, sino que hay que hacer una genealogía previa para ver cuáles fueron las tensiones, las relaciones de poder entre los protagonistas de la época que se van cristalizando en esa Constitución, que no es lo mismo que partir de la Constitución para adelante. ¿Se entiende? Nosotros en la materia de derecho constitucional no partimos de, bueno, vamos a leer la Constitución. Partimos de cómo llegamos históricamente a tener en 1853 una Constitución, que es más o menos lo que estuvimos haciendo en las primeras clases. Eso significa rastrear, hacer una genealogía para ver, para pensar cómo en un contexto se cristalizan las tensiones o el ejercicio de poder que se dan previamente a esa constitución. En otros términos, previo a una constitución hay un pacto, previo a un pacto hay una guerra, con la guerra hay ganadores y vencidos. Entonces, esquemáticamente es muy lindo decir el constitucionalismo busca organizar y limitar el poder, pero hay que desarrollarlo. Por eso le digo, esquemáticamente les sirve, pero no se queden con esa definición. Y cuando hablamos de organizar el poder, va a ser a través de la división de poderes. El poder va a estar organizado a partir de una división
de poderes, lo que en Arballo vimos como la parte orgánica. Bueno, va a haber un ejecutivo que va a tener estas atribuciones, va a haber un legislativo, un poder legislativo que va a tener estas atribuciones y va a haber un poder judicial que va a tener estas atribuciones. Ahí está la división de poderes. ¿Y dónde va a estar dicho eso? En la Constitución. Y las facultades y las atribuciones de esos poderes, de esos departamentos de gobierno, bueno, van a estar definidas en la Constitución y la Constitución va a ser la fuente de todas las normas en la estructura jurídico y política. ¿Se entiende? Repito, la Constitución es la fuente de todas las normas. ¿Por qué? Porque la Constitución es la norma suprema, la ley de leyes. ¿Y por qué la Constitución es la ley de leyes? Bueno, porque es producto de un proceso constituyente. ¿Y qué es el proceso constituyente? Lo que vimos con Vidal Campos. Entonces, a todo esto esquemáticamente ustedes le pueden dar un montón de contenido histórico acerca de, ok, yo estoy de acuerdo con Vidal Campos y estoy de acuerdo con la Constitución como instrumento de gobierno que organiza y limita los poderes. Pero pará, quiero decir esto y quiero decir lo otro y todo esto que pasó. Pero es muy importante que, dicho todo esto, bueno, avancemos un poquito más en esto de la ley de leyes, la norma suprema, como es producto del poder o del proceso constituyente, es la ley fundante, la ley suprema, a partir de la cual se deriva todo el ordenamiento jurídico. Tomen nota que estoy haciendo mucho énfasis en que, bueno, hay una norma de norma, una ley de leyes, hay una norma suprema y después se deriva el resto. ¿Perciben eso? Hay como un orden jerárquico, hay un conjunto de normas que ahora las podemos decir. ¿Cuáles son las normas que conocemos? Ahora lo decimos. Pero en principio hay un conjunto de normas ordenadas jerárquicamente. Pero en ese conjunto de normas hay una que es la UAM, ¿no? ¿Cuál es? El artículo 1, que somos una república La representativa. Constitución. Ah, bueno. La Constitución. En el conjunto de normas de nuestra estructura jurídico y política, hay una norma que es la uno, la suprema, la fundante, la Constitución. ¿Qué estoy Arballo, diciendo? ¿Qué es lo que... Sí, dale, Ezequiel. sí, perdón, Arballo hacía una pirámide jurídica. A eso quiero llegar. Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Para que no me digan lo que siempre escucho que no me gusta que digan. Estoy tratando de desarrollar la teoría de la supremacía constitucional, que como doctrina puede ser de otra manera, es una doctrina, ¿correcto? Pero ¿qué nos dice la doctrina de la supremacía constitucional? Bueno, en un conjunto de normas ordenadas jerárquicamente, hay una que es suprema y que el resto se deriva de ella y se ordena jerárquicamente. Una norma inferior a una norma superior en este conjunto ordenado de normas, bueno, no puede ser contraria una norma inferior a una norma superior. ¿Se entiende esto? Entonces, si estamos hablando de un conjunto de normas ordenadas jerárquicamente, así se va constituyendo la famosa pirámide de Kelsen, que eso es una ficción que nos sirve para pensar este conjunto de normas ordenadas jerárquicamente. Ya tenemos la norma que está en la pirámide, perdón, que está en la punta de la pirámide, que es la pirámide de Kelsen. Kelsen fue un constitucionalista, si no me equivoco, austríaco,
creo que en la época estaba el Imperio Austrohúngaro, que fue el representante del racionalismo del derecho, de tratar de separar el derecho de la moral y de la política y entender al derecho desde la lógica del derecho. No vamos a ver Kelsen, pero es importante que sepan qué intentó hacer Kelsen, qué buscó. Y esto, Kelsen buscó separar la política del derecho. Y desde Kelsen tenemos la idea de la supremacía constitucional como la pirámide de Kelsen. Entonces, en la punta de la pirámide, ¿qué norma va a estar? La Constitución Nacional, La Constitución. ¿Por qué? porque es la norma suprema y las demás, o sea, Perfecto. ¿Y por es qué es la fuente de suprema? las demás, porque es la Perfecto. fuente de las demás normas. Es suprema. Es fundante. Y es la fuente de las demás normas. Y es la fuente y a partir de la cual se va reglamentando toda la estructura jurídica y política de nuestro Estado. ¿Y los tratados internacionales de derechos humanos está a la Ahí misma vamos. altura? Ahí vamos. Entonces, vamos a empezar yo le dije, hay un conjunto de normas. ¿Qué otras normas conocemos? Ahí Ezequiel dijo, vamos a ponerlos, vamos a enumerar nada más. Tratados, ¿qué más? Leyes nacionales, ¿Qué más? decreto del Poder Ejecutivo ¿Qué más? y ordenanzas, resoluciones, ¿Qué? ordenanzas. Bien, bueno, ahí tenemos 5. Tenemos que armar la pirámide de Kelsen. Entonces, ¿cómo sabemos qué norma está delante de qué norma? Bueno, en la doctrina de la teoría de la supremacía constitucional, a partir de los artículos que están en la Constitución, construimos ese orden o esa prelación de normas. En la propia Constitución está dicho qué norma está por encima de qué norma. Por eso es lo que yo les decía de Kelsen. Eh, en la propia Constitución está la validez y el ordenamiento de las normas de la estructura jurídica. Yo ahora no recuerdo la foto que pasó Ezequiel, pero vi un artículo muy importante que está dicho esto. ¿Se acuerdan qué artículo vieron el martes sobre este tema? Yo voy abriendo la Constitución Nacional. Voy a ver si puedo Artículo compartir. 31, ¿puede ser? Perfecto. Puede ser, no, es. Vamos a ver si puedo compartir pantalla, pero solo una ventana, pestaña, a ver, Infolev, acá. Ahí está. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, sí. Ah, estoy aprendiendo a usar esto, mirá. Bueno, Constitución Nacional. Vamos a ver si lo que yo les dije es así. Si en la propia Constitución encontramos los artículos que nos hablan de esta jerarquía de normas. Dijeron el artículo 31. Artículo 31. Lo leemos. Esta Constitución, las leyes de la nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. ¿Dejé de compartir? Sí, Sí, sí. estoy. Qué bueno. Ahí está.
¿Qué es lo más importante que nos está diciendo este artículo? Nos están diciendo que las normas que aparecen en el artículo 31 son supremas. ¿Qué significa son supremas? Que se imponen por sobre el orden provincial. Las normas que están dichas en el artículo 31 tienen supremacía por sobre el orden provincial. A usted ya le tiene que resonar esto, se les tiene que venir a la cabeza todo el proceso histórico que vimos con Oslac, que vimos con Abelardo Ramos y que vivimos con Gibson y Faletti. ¿Se acuerdan que le dijimos, che, a partir de 1862 se tiene que consolidar el Estado Nacional? ¿Y eso qué significa? Que el Estado Nacional se va apropiando de atribuciones, de competencias y se va imponiendo en los estados provinciales. ¿Se acuerdan todo esto? Que lo más importante era el monopolio de la violencia legítima, de la violencia física legítima del Estado Nacional y que el Estado Nacional tenía que desarmar a los estados provinciales. Y ahí se impone el Estado Nacional por sobre los estados provinciales. ¿Se acuerdan eso que lo vimos muy importante? Bueno, estamos leyendo eso. Estas normas federales tienen supremacía por las normas provinciales. Esa es la supremacía de la Constitución. Ahora, a lo que les tiene que hacer ruido es, pará, el artículo 31, ¿cuántas normas enumera? Ezequiel dice dos. No, dije 3. Muy Los bien. tratados, los tratados, eh, bueno, las leyes de la Constitución, eh, y Y las dictadas por el por el Congreso, ¿o no? las leyes nacionales, A ver cómo serían. Leyes nacionales. tratados internacionales Tratados internacionales. y la Constitución Nacional. Y la Constitución, Ariel, no estás nombrando la Constitución. La Constitución es una norma. Es la norma de las normas, la ley de las leyes, pero es una norma más dentro de ese conjunto. Entonces, el artículo 31, que es muy importante, anótenlo, ponen así, supremacía constitucional, artículo 31, tiene que estar. El artículo 31 nos habla del que el orden federal se impone por el orden provincial. ¿Sí? Eso tiene que estar, es lo primero. El orden federal por sobre el orden provincial. Ahora, ¿cuáles son las normas de ese orden federal? La Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales. Lo que no está claro en el artículo 31, que es de 1853, es cuál es el orden de prelación, o sea, el orden jerárquico, entre esas tres normas que se enumeran en el artículo 31. Si yo les pregunto, mirando solamente el artículo 31, ¿qué es lo que está primero? ¿La Constitución, las leyes o los tratados? ¿Qué me dicen? La Constitución. La Constitución, sí. ¿Y a dónde dice eso el 31? Esta Constitución, bueno, sí. Lo que me podés llegar a decir es esto. Esta Constitución, coma, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso, con lo cual ahí hay un orden jerárquico. Está la Constitución y las leyes que se dicten en consecuencia. La Constitución está primero, las leyes está segundo. Se podría hacer esa inferencia, pero después no queda claro Claro. entre la ley y los tratados internacionales. ¿Cuál está primero? No está claro en el artículo 31 cuál es el orden de prelación entre la ley y los tratados internacionales. Sí está claro que primero está la Constitución y segundo las leyes de la nación que en sus consecuencias se dicten. Pero ¿y los tratados dónde lo ponemos? Artículo 31. Hay otro artículo que tenemos que leer. Artículo 27.
¿Lo leyeron con Ezequiel el martes? Leyeron el 28. Artículo 27. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados. Estamos hablando entonces de los tratados. Miren cómo sigue. Que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Entonces, el artículo 27 sí está definiendo la relación jerárquica entre la Constitución y los tratados internacionales. Está diciendo que se firmen en conformidad a la Constitución. Por lo tanto, primero la Constitución, segundo los tratados. El artículo 27. El artículo 31 nos dice la Constitución y las leyes que se dicten en consecuencia de la Constitución. Por lo tanto, está claro que la Constitución es la primera. Lo que no está claro es, en ese segundo peldaño, ¿qué hacemos con la ley o con los tratados? ¿Se entiende el problema? En 1853, con el artículo 27 y con el artículo 31. Ahora, una pregunta sobre la jerarquía del tratado internacional con respecto a la Constitución. Si el tratado en alguna instancia viola la propia Constitución, ¿Qué o hacemos? sea, y debería no respetarse en teoría. Bueno, la respuesta debería estar, están los textos, anotate ahí la pregunta, che, ¿qué hacemos cuando una norma inferior es contraria a una norma superior? Y en 20 minutos la tenemos que responder. ¿Es inconstitucional o no? Bien, ¿y qué significa que es inconstitucional? Que está por fuera de la Constitución. ¿Y entonces qué hacemos con eso? No se respeta. Y entonces, si no se respeta, ¿qué pasa? Y no se cumple el tratado. ¿Y quién dice que no se cumple el tratado? Bueno, vamos, sí, La vamos ahí. Constitución. La Constitución Nacional. No, No, el vamos a Estado. llegar. Va, Vamos no a el llegar. Estado. Vamos a Sí, llegar. bueno. Estamos armando la doctrina de la supremacía constitucional y ahora estamos mirando el articulado de ver dónde está definido el orden jerárquico. Arrancamos por el 27, estamos por el 31, tenemos claro que está la Constitución, tenemos claro que en el segundo peldaño están las leyes y están los tratados internacionales, no tenemos claro el orden entre ellos. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y lo que yo les dije es que, bueno, hay un orden jerárquico y una norma inferior no puede ser contraria a una norma superior. Después no les dije, ¿y quién mira eso? ¿Quién lo controla? ¿Qué es lo que pasa si una norma inferior es contraria a una norma superior? Yo eso no les dije. Estamos tratando de construir paso a paso la doctrina de la supremacía constitucional. Entonces podríamos armar una pirámide por la mitad, si estaríamos en la clase, si sería martes como correspondía, yo les estaría haciendo una pirámide por la mitad y estaría poniendo la Constitución, leyes, tratados, y si seguimos construyendo los peldaños hacia abajo, ¿qué otras normas aparecen? Bueno, ahí aparecerían los decretos, las resoluciones administrativas, ¿de acuerdo? Denme un ejemplo de una resolución, porque ¿No es algo de ámbito local? ¿O no, estoy esto muy es muy errado? importante, esto es muy importante. Nosotros estamos analizando la Constitución Nacional, por lo tanto, siempre las normas, las instituciones, las reglamentaciones, los departamentos de gobierno, los poderes. A nosotros nos cuesta mucho hablar de poderes, entonces hablamos de departamento de gobierno. Siempre van a ser de la instancia federal, no local. La instancia local, por ejemplo, Ezequiel, sería de la provincia de Buenos Aires. Todas las normas que estemos hablando en esta clase van a ser de normas federales, nacionales, no locales. Por lo tanto, el artículo 31
habla de todas las normas federales por sobre las provinciales. Si me preguntan a mí, che, ¿y cómo es la estructura en la provincia de Buenos Aires? Bueno, no sé, estamos hablando de la estructura federal. Para saber la estructura de normas en la provincia de Buenos Aires, ¿qué tendríamos que ir a mirar? La Constitución de Buenos Aires. Perfecto, ya está. Con esa es la respuesta. Entonces, si ahora queremos construir la pirámide en la estructura federal, son siempre normas federales. Constitución nacional, leyes nacionales, tratados internacionales, decretos, resoluciones, siempre en el ámbito federal. Entonces, ¿se entiende, Ezequiel? Volviendo Entonces, un cachitito a lo de los tratados, es el control constitucional, ¿quién, no? ¿Quién sí, decide? dale, dale, vamos a llegar, vamos a llegar. Te lo estoy diciendo paso a paso para que se entienda. Quiero que me dé un ejemplo de una norma que sea una resolución administrativa de algún organismo. ¿Se les ocurre? Y resoluciones del Repetí, Banco claro. Central. No sé, Ahí va. resoluciones del Banco Central. Entonces, háganse una pirámide en sus apuntes y ponen constitución. Bueno, va a ser por la mitad esta pirámide. En 15 minutos va a estar armada como corresponde. Pero constitución, tratado, ley, decreto, bueno, una resolución del Banco Central, una resolución de la FIP. Son Son en, organismos federales que impactan de forma en todo el territorio nacional. ¿Se entiende? pero son en un Ese, contexto determinado. O ¿qué sea, querés? Como que como en un o contexto sea, determinado. dependiendo de una situación. O eso es lo que no entiendo. A ver, no te entiendo, no O entiendo la sea, pregunta. nada, una boludez. Por No, no, igual, ejemplo, Para perdón, preguntar. yo justo estaba, porque también estaba con la duda, y por ejemplo vi que, por ejemplo, puede ser una medida de, no sé, em, lo busqué igual, claramente. Por ejemplo, una declaración de guerra, ¿no? Acá el ejemplo dice el Congreso declara guerra. Eso sería una resolución, por ejemplo, es en un contexto eso sería una determinado. declaración del Congreso, Claro, pero que, sería una resolución, ¿o no? que tiene el rango, sí, el Congreso tiene diferentes normas, ¿sí? Sí. Proyectos de ley. Puede haber un proyecto de ley, un proyecto de declaración y un proyecto de resolución. Son diferentes proyectos del Congreso, Ah, que es una, están, ok, ok, ok. ¿está Es una bien? declaración, no es una resolución. Claro, Ok, no. Estrictamente es un proyecto de declaración. ¿Que cuál es el fin? El Congreso quiere decir una cosa, ok. eh, que es diferente a un proyecto de ley. Un proyecto de ley, ¿qué es una ley? Es una norma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es una norma que tiene impacto general, que es escrita y que emana de autoridad competente, el Congreso. Por eso es una ley, ¿sí? Pero tiene alcance general. Tiene alcance general, es escrita y emana de autoridad competente. ¿Qué es un decreto? Una norma. ¿Tiene alcance general? Sí. ¿En qué se diferencia de la ley? Bueno, en que no emana del Congreso, emana del Poder Ejecutivo. Claro. ¿Está bien? Pero siempre estamos hablando de normas. Entonces, al decreto lo ubicamos en algún lugar de la pirámide de Kelsen. Y Está bien después el las cuarto, resoluciones. ¿no? ¿Cómo? Está bien el cuarto, creo yo, ¿no? Algunos lo ubican en el cuarto, otros lo ubican en el mismo nivel que una ley nacional. O sea, Yo, el segundo. En este momento de la conversación, en el segundo, en este momento. ¿Por qué? Porque todavía no diferenciamos la ley del tratado. Ok. yo En ya este había, momento. Pero había la foto. hecho, Sí, perdón, te interrumpí. Había hecho una dale. pirámide con el texto de Arballo. Ahora, Y, y la, dale, dale. y la había puesto en el cuarto. Bueno, porque está bien, es polémico y es debatible. Según el autor, al decreto lo van a poner en el cuarto o lo van a poner en el tercero. No importa. Ahora, ¿tienen el decreto 70-20-23?
En diciembre asumió Milei, el 10 de diciembre todos los 10 de diciembre, no, cada 4 años, el 10 de diciembre, Es asume un el DNU, presidente decís o vos. renueve sus funciones. El DNU, decreto de necesidad y urgencia. Fue un decreto que el 18 de diciembre, creo, al asumir, bueno, reguló un montón de ámbitos de nuestra vida. Bueno, fue un decreto, ¿sí? Que en teoría los decretos no legislan, sin embargo, legisló en un montón de ambientes, en un montón de ámbitos, perdón. Como eso, el Congreso no se manifestó en contra, el Poder Judicial no se manifestó en contra, por eso es que tiene el mismo nivel de la ley. Si el Congreso no se manifiesta en contra es porque lo está convalidando. Por eso algunos autores lo ponen en el mismo nivel, en el mismo peldaño que la ley. Pero si uno quiere ser estrictamente jurídico, no está en el mismo peldaño. ¿Por qué? Porque la ley es ley porque se emana del Congreso. El decreto no lo emana el Congreso. ¿Se entiende? Pero es una discusión que no tiene sentido. Eso O sería sea, bajar el es límite. el origen más que la Sí, consecuencia. sí, Porque la consecuencia es la misma, se es respeta la igual que misma. la ley, pero el origen es distinto, es del Ejecutivo y no del Legislativo. Correcto, pero es la misma. ¿Por qué? Porque es una norma escrita obligatoria con alcance general. Esas son las características de una ley, con la diferencia de que la ley se emana de la autoridad competente, que es el Congreso, y el decreto del Ejecutivo. ¿Está bien? Bueno, vamos, así avanzamos. ¿Cómo resolvemos el orden de prelación del artículo 31? Bueno, durante el siglo XX el Poder Judicial fue constituyendo su jurisprudencia, fue constituyendo teorías, no vamos a entrar en eso, pero hubo teorías monistas, teorías dualistas, para interpretar este orden de prelación, no vamos a entrar en eso, pero sí quiero que les quede claro que a partir de 1994, en la reforma de la Constitución Nacional, se agregó un artículo que vino a aclarar al artículo 31. ¿Qué cuál es? El 75, inciso 22. Vamos a leerlo. Es largo, lo voy a leer rápido, pero con la reforma del 94 se aclara esto. Lo leo. Estoy en el 75. Fíjense, ¿se está escuchando la tele de fondo o está bien? No, no se escucha. Ok. No, 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 no. No, no baje, me dicen que no se escucha. Qué barro. Me tienen la tele de fondo. Haciendo. Me están haciendo escuchar Secreto Verdadero de Ventura. Qué bárbaro. Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso. Artículo 71 corresponde al Congreso. Esto para que sepan, el artículo 75 de la Constitución Nacional define las atribuciones del Congreso. El inciso del 75 que a nosotros nos interesa es este. El 22. ¿Qué le corresponde al Congreso? Aprobar, desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y concordatos con la Santa Sede. Eso le corresponde al Congreso. ¿Me siguen? Tratados internacionales. Miren lo que dice acá. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Ya está. Tema aclarado. Los tratados tienen supremacía respecto a las leyes. Lo dice ahí. Por lo tanto, ahí tenemos la Constitución, tratados internacionales, leyes. Ahora, no todos los que están definidos ahí, no los vamos a leer porque son muchos, pero miren, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, eso es un tratado internacional.
la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, y así va nombrando un montón. Tienen jerarquía superior a las leyes. Acá, este es el último. La Convención sobre los Derechos del Niño, punto y coma, en las condiciones, acá, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. ¿Qué nos está diciendo el 75, inciso 22? Y los Que derechos humanos tienen el mismo poder que la Constitución al lado. está clarísimo que los tratados internacionales tienen supremacía a las leyes. Era el primer párrafo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y ahora nos está diciendo que solamente lo que están especificados ahí tienen jerarquía constitucional. ¿Qué significa eso? Que solo lo que están definidos en el 75, inciso 22, los agregamos en el primer peldaño, en el peldaño constitucional. Arriba Entonces, de la Constitución. no, arriba no, Ok, en el ok. peldaño, ojo que eso está muy bien, no arriba de la Constitución, a la par de la Constitución en el primer peldaño, no arriba de la Constitución, O sea, al perdón, lado. a ver si entendí. Em, Dale. Solo estos que están aclarados ahí están al mismo nivel que la Constitución. Y el resto están arriba de las leyes nacionales, pero abajo de la Constitución. Perfecto, lo entendiste todo. Ah, ok, no, por las dudas. Ok, está bien. Entonces, lo voy a decir con el vocabulario técnico, pero es lo que dijo Marcos. Va a haber, en el primer peldaño va a estar la Constitución Nacional, más tratados internacionales con jerarquía institucional, que ¿dónde están dichos? En el 75, inciso 22. En el segundo peldaño van a estar los tratados internacionales, que son infraconstitucionales, pero supralegales. ¿Qué quiere decir eso? Los tratados internacionales están por encima de las leyes, pero por debajo de la Constitución y de los tratados internacionales con jerarquía constitucionales. Esos están en el segundo peldaño. Y en el tercer peldaño, ahí aparecen las leyes nacionales con los decretos. Y en el cuarto y en el quinto peldaño, las resoluciones administrativas, los reglamentos y las resoluciones. Y ahí tenemos la pirámide con los 5 peldaños. Sigo el 75. Miren, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Eso es muy importante. ¿Qué nos está diciendo? Che, cualquier tratado que esté en el segundo peldaño, ¿puede subir al primer peldaño? Solo con 2/3 de la Cámara La de respuesta acuerdo es en sí, eso. con 2/3 partes de la Cámara. Entonces, esta es nuestra doctrina de supremacía constitucional. Hay un conjunto de normas ordenadas jerárquicamente, hay una que es la suprema y la fundante, a partir de la cual se derivan el resto de las normas. Se constituye el orden de prelación de las normas. Ahora, la propia Constitución define ese orden de prelación. La propia Constitución define los límites de los límites positivos o los límites negativos de toda la estructura normativa. ¿Qué significan los límites positivos y los límites negativos? Bueno, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En la propia Constitución va a estar definido qué puede hacer el Ejecutivo. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo? Dictar normas. ¿Cuáles? Bueno, va a poner un ejemplo. Un decreto. En la propia Constitución va a estar dicho qué puede hacer y qué no puede hacer un decreto. ¿Se entiende por qué la Constitución es la fuente de todas las normas y porque la Constitución hace de límite de derecho
positivo y negativo de toda la estructura jurídica y política? Esta es la doctrina de supremacía constitucional. Si esto está claro, sigo. Porque tenemos que responder a lo que Ariel se adelantaba a los 15 minutos de la clase. La doctrina de supremacía constitucional nos dice, che, ninguna norma inferior, siempre en el plano federal, esto lo tienen que tener presente, no me mezclen con normas provinciales. Siempre en el marco del nivel federal, una norma inferior no puede ser contraria a una norma superior. No puede. Denme un ejemplo, a ver. Inventen un ejemplo de que una norma inferior sea contraria a una norma superior. No sé, Así tomo un poquito de agua. derecho del sufragio, sobre los derechos sobre el sufragio, ponerle que sea, no sé, que voten, una provincia saca que voten la mayoría sea los 15. ¿Cómo? Claro, sobre el sufragio que viole lo que dice el sufragio, lo que dice la Constitución sobre el sufragio, de la edad, Perfecto. Bueno, igual yo, Ariel, te dije una norma inferior en el ámbito federal, pero te la tomo. Ariel me está diciendo una norma provincial que sea contrario a lo que dice la Constitución sobre el sufragio. Por ejemplo, en el artículo, está por ahí, en el 37-38, se habla aparece el término democracia, aparece el término voto, entonces Ariel me está diciendo, bueno, ¿quién vive en Cava? ¿Y quién vota el domingo? Yo. El domingo, Ariel, vas a votar a legisladores locales, en Cava, no vas a votar a legisladores nacionales, ¿correcto? Bueno, imagínate que una norma en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires diga, bueno, a partir de ahora van a votar solamente los varones, las mujeres no pueden votar. Eso estaría violando normas superiores de la estructura federal, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esto? Y entonces, cuando una norma inferior es contraria a una norma superior, ¿qué pasa? es inconstitucional. Es inconstitucional. ¿Qué significa que es inconstitucional? Bueno, que es contrario a la constitucionalidad de las normas. Esa es la frase. Que Yo algo iba a sea. algo muy puntual, muy específico pero, o sea, obviamente que es más amplio y hay un montón de conceptos que pueden ser inconstitucionales, implícito en la norma, ¿no? Que vaya contra la propiedad privada, no sé, el cobro de ciertos impuestos. Bueno, vamos, dale, que está bueno. Ariel me habla de conceptos. Vamos a decir esto. La Constitución, hay un montón de términos en la Constitución. Por ejemplo, la libertad, la igualdad. Vamos a leer el artículo 17. A ver, el 17 es el de la propiedad privada. La propiedad privada, perdón, la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa o utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Pregunto, ¿es constitucional la expropiación? Si Eh, califica por ley, sí. ¿Por sí o por no? A lo masa. Sí, sí. ¿Por sí, sí no, no Para es mí no. inconstitucional. No. No es inconstitucional. Por eso, es constitucional. Claro. Listo. Entonces, ¿cuándo va a violar la propiedad privada se me fue el término, la expropiación? Cuando no sea por utilidad pública. ¿Correcto? Les pregunto, ¿y cuándo va a ser de utilidad pública una expropiación? Y
¿Cuándo va a ser de utilidad pública? Cuando el Estado considere que es necesario expropiar cierta Y o bueno, comprar. pero te acuerdas que ahí ya se, se va haciendo más ambiguo el término de público. Está bien, está en el medio está el Estado, pero de utilidad pública, ¿qué quiero decir con esto? Que en la Constitución hay un montón de términos ambiguos y vagos. ¿Qué significa eso? Que puede ser interpretado de diferente manera, que puede tener diferentes significados. Entonces la pregunta que a ustedes en este momento les tiene que venir a la cabeza es, ok, hay términos ambiguos y vagos. ¿Quién interpreta los términos y en última instancia, quién interpreta la Constitución? Poder La judicial. Cámara, ¿Qué cámara? los que hacen las resoluciones, digamos, ¿no? No, estoy mezclando. El Sí, Congreso. pero En última instancia es ¿cómo? la Corte, ¿o no? Bueno, dale, Marco, dale. No, no, Pensalo y te sale. la corte. No, Ah, no, tampoco. sí, no, estoy siendo jodido. Ok. ¿Quién controla la constitucionalidad de las normas? El Poder Judicial. A la cabeza del Poder Judicial está la Corte, pero todos los jueces controlan la supremacía de la Constitución. No es lo mismo decir la Corte. Si a mí, en un oral, cuando yo pregunto quién ejerce el control de constitucionalidad en Argentina, me dicen la Corte, la respuesta está mal. Claro, claro, porque habla de todas las instancias Todos los judiciales, jueces, todas las instancias todos los judiciales. jueces. Ahora, todos los jueces del ámbito federal, de todos los jueces del ámbito local y federal, los estoy confundiendo, perdón. Todos los jueces. Ahora, a la cabeza del Poder Judicial está la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema, ¿por qué es tan importante? Bueno, porque es la que tiene la última y final interpretación de los términos que aparecen en la Constitución, que son ambiguos y que son amplios. Por eso es muy importante la Corte Suprema. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta entonces? Sí. Porque yo me anoté acá, ¿qué pasa cuando una norma inferior contradice a una norma superior? Vamos, Que es un poco lo que venimos hablando. Entonces, lo quiero responder ahora. Dale. ah, pensé que estaba, eh, no sé, por ahí entendí mal, pero entendí que el Congreso, entonces, justamente que, No, no. ¿Por qué el Congreso? no sé, había entendido eso, a lo mejor lo entendí mal, entonces entiendo que es el Poder Judicial. Vamos a hacer. Estoy secando acá la mesa que se me mojó todo. Vamos a eso. Y Ok. sin embargo, también, o sea, interfiere en la división de poderes, eso, ¿o no? Porque No, por lo que decía el texto, hay un montón de instancias donde la Corte no se metió, para decirlo de una manera burdo, porque interpretaba que estaba interfiriendo hay factores que la Corte interpreta como cuestiones no judiciables, cuestiones políticas no judiciables. Son aquellas que en determinadas situaciones, en determinadas circunstancias, al Poder Judicial no le corresponde intervenir. ¿Por qué? Porque son cuestiones netamente políticas. Pero eso parte de un supuesto de que hay cuestiones jurídicas y cuestiones políticas. No existe eso. No existe. Pero eso sería como algo más secundario. Quiero ir a lo general. Quiero ir a lo general. Entonces, la supremacía constitucional es una doctrina que establece que hay un orden jerárquico de normas en un conjunto de normas y que las normas inferiores no pueden contradecir a las normas superiores. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo garantizamos en los hechos que esto ocurra? Que realmente si hay una norma inferior no sea contraria a una norma superior. Por ejemplo, ¿cómo garantizamos que el Congreso, con una norma que dicta el Congreso, ¿cuál es una norma que dicta el Congreso, Marcos? Una ley. Una ley, perfecto. ¿Cómo garantizamos que si el Congreso dicta una ley que es contraria a la Constitución, cómo garantizamos eso?
Bueno, tiene que haber un órgano que vele y que garantice la supremacía constitucional. Entonces, ese mecanismo para hacer efectiva la supremacía constitucional se va a llamar control de constitucionalidad de las normas. La pregunta es, ¿quién va a ser el órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad? ¿Estamos de acuerdo con esto? Hay una supremacía constitucional y hay un mecanismo que garantiza esa supremacía. La pregunta es, ¿cuál y por qué cuál es el órgano que garantiza la supremacía constitucional y por qué? Entonces, en nuestro ¿Cómo fue la caso, pregunta? ¿Cuál es el órgano? el mecanismo para garantizar la supremacía constitucional es el control de constitucionalidad de las normas. ¿Sí? Ese mecanismo va a garantizar que si hay una norma inferior que es contraria a una norma superior, la deroga, no aplica. En Perdón. nuestro, No, no, sí, nada, seguí, por favor. en nuestro país, el órgano que ejerce el control de constitucionalidad de las normas es el Poder Judicial. Todos los jueces. Y en última instancia, la última palabra la tiene la Corte. Esa es la afirmación. Pregunta, ¿por qué son los jueces? Porque son los que se encargan de Porque interpretar son los la más idóneos Constitución. para interpretar la ley. A Adriana no la escuché, Ariel no me convence tu respuesta, Ariel. Adriana, ¿vos qué Que los dijiste? jueces, porque los jueces se encargan de interpretar lo que dice la Constitución. No, se Ok. encargan del control constitucional. ¿Y por qué se encargan los jueces del control de constitucionalidad? Porque son los que la interpretan, ¿no? ¿Por qué qué? Son los que la interpretan. Está bien, pará, estamos siendo redundantes. ¿Y por qué son los jueces los que se encargan del control de constitucionalidad? Porque son los jueces los que interpretan la Constitución. Son los que estudiaron derecho, ¿no? Porque ellos estudian el derecho, pero los politólogos también estudiamos el derecho. Se ríe Luciano. ¿Qué pasa? Cualquiera puede estudiar el derecho. Sí, pero ellos tienen me sale decir el rol de, o El sea, saber. no, Ellos bueno, sí, o conocen. sea, en realidad hay A muchos que ver, tienen el rol de saber, De pero juzgar. ellos son No, los que tienen el rol de el texto interpretarlo. lo dice, el texto lo dice. El texto lo dice, pero recién eh, para comprender la doctrina de la supremacía constitucional, ¿qué hicimos? Fuimos a la Constitución. Si yo le dije, che, la Constitución es la norma de leyes, es la norma fundante, y a partir de ahí entendemos todo lo que se puede hacer y todo lo que no se puede hacer. Vayamos a la Constitución a ver si en la Constitución dice que son los jueces quienes ejercen el control de constitucionalidad. Y listo, ya está. ¿O no? sí, acá habla del sistema de control jurisdiccional difuso. Hablamos del sistema de control jurisdiccional difuso cuando todos los jueces. Pará, ahí me estás hablando de la clasificación. Ya vamos a llegar. Yo lo que quiero que me digan es por qué los jueces ejercen el control. Claro, a lo mejor está establecido en alguna ley, ¿no? O en la Constitución. Lo establece la Constitución. Ezequiel dice lo establece la Constitución. Yo les dije, bueno, a ver, busquen en la Constitución algún artículo que diga los jueces son los que ejercen el control constitucional. Respuesta mía. La Constitución de 1853 en ningún lado decía que los jueces ejercen el control de constitucionalidad. ¿Por qué son los jueces los que ejercen el control de constitucionalidad? Está en el texto, se los digo. En Argentina y en América Latina, nuestra constitución en líneas generales la importamos ¿de qué proceso constitucional? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. La Constitución Federal de Estados Unidos es en 1787. 1776, la Declaración de Independencia,
1787 es Constitución Federal. En la Constitución Federal de Estados Unidos, no sé el artículo, pero nuestro artículo 31, literalmente, había un artículo en Estados Unidos que decía lo mismo. O sea, nos copiamos, nuestro artículo 31 es una copia literal del artículo de Estados Unidos donde dice la Constitución, estas leyes y los tratados son normas supremas. Es una copia. Creo, si me apuran, creo que es el artículo 6. Creo, puede fallar. Entonces, pregunta. Bueno, entonces, en la Constitución de Estados Unidos está dicho que los jueces ejercen el control de constitucionalidad. Respuesta, no. Y entonces, bueno, en 1803, se lo digo porque está en el texto, hay un fallo muy conocido que se llama Marbury versus Madison. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque es un fallo a partir del cual se constituye por primera vez estoy tratando, la práctica en los hechos de que los jueces ejercen el control de constitucionalidad y que la Corte es el último intérprete. A partir del fallo Marbury versus Madison, queda establecido que son los jueces quienes ejercen el control de constitucionalidad. A partir de Marbury versus Madison, en Estados Unidos no estaba dicho que eran los jueces. No estaba dicho, por lo tanto, bueno, fue el primer caso, el antecedente en Estados Unidos que se define y se establece eso. Por eso es muy importante. Eso fue en 1803. Y en 1853, nuestro proceso constituyente, bueno, importamos la Constitución de Estados Unidos a nuestra estructura jurídica. Por lo tanto, si en Estados Unidos no estaba dicho que el control de constitucionalidad lo ejercían los jueces, pero se estableció a partir de un fallo que hizo de Dealing Case de Marbury versus Madison, en nuestra historia constitucional pasó lo mismo. No estaba dicho en la Constitución, pero a partir de un fallo judicial quedó establecido, cuando digo en un fallo judicial es, en un fallo, los jueces dijeron que los jueces ejercen el control de constitucionalidad. ¿Y eso no está por escrito? Por ejemplo, en la Constitución. No, Y entonces, ¿qué es como una norma social, digamos? Es fue jurisprudencia, ¿no? la jurisprudencia son las sentencias que va dictando el Poder Judicial, va formando, bueno, cómo se va interpretando la Constitución. Correcto. Recién, esto fue en 1853, ¿no? Recién en 1994, vamos a la Constitución. Si yo le pongo control en el artículo 42, en el 42 no, el amparo es el 40, ¿cuál es el amparo? A ver. Acá, 43. Recién acá, el artículo 43 se incorpora en la reforma del 94. Recién en 1994 aparece esto. El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma. Mm. Recién en 1994 aparecen esos términos. El juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma. Hasta 1994 no estaba dicho en ningún lado, normativamente, en la Constitución, que los jueces ejercen el control de constitucional. Esto se estableció, en derecho aparece esta palabra, de forma pretoriana. ¿Qué significa eso? A partir de un fallo, los jueces dijeron que los jueces declaran el control de constitucionalidad. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí vamos a lo que adelantaba Ariel.
la clasificación del control de constitucionalidad, que es lo que aparece en el texto. Espero que me sigan. Es más fácil en el pizarrón, pero si leyeron el texto se van a ir orientando. La clasificación del control de constitucionalidad puede ser político o judicial. ¿Sí? La tipología del control de constitucionalidad, la clasificación puede ser político o judicial. ¿Qué significa que el control de constitucionalidad sea judicial? Si alguien leyó el texto, que me lo diga. Claro, lo que estabas explicando. O Que lo sea, ejercen los que jueces, ¿no es? Que lo ejercen los jueces. Y si es político, y ahí no entendí muy bien, porque si, o sea, si es político, eh, el Poder bueno, Ejecutivo no tiene la facultad vamos, se lo voy a, ahora puedo presentar y ir al texto, pero con mis palabras para que les quede claro. Bien la diferencia. El control de constitucionalidad judicial es porque lo ejercen los jueces. Punto, fácil. Y si es político, bueno, no solamente los jueces. Esa es la respuesta. ¿Por qué no solamente? ¿Quién más? Bueno, cada país lo va a arreglar. ¿Qué significa lo va a arreglar? En sus constituciones, en sus normas, va a reglamentar quiénes van a ejercer el control de constitucionalidad. No hay una forma universal para todos los países. Cada país va a encontrar el mejor arreglo que desee. Por ejemplo, en Francia hay un órgano que se llama Corte Constitucional y que se encarga de ejercer el control de constitucionalidad. ¿Y quiénes lo integran? Jueces, expresidentes, Senado. Por lo tanto, por eso yo les decía, bueno, no únicamente los jueces, pueden ser jueces, pueden una ser comisión constitucional. una comisión, pero pueden ser con cargos políticos actuales, cargos públicos políticos que no sean vigentes, expresidentes, ex miembros del Senado. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta es, unos son judiciales y los otros no únicamente judiciables. ¿Dónde va a estar dicho? Cada país va a definir su composición de ese órgano constitucional. Entonces, voy a ver si encuentro, a ver, en ventana. O sea, lo que vos estás planteando es que eh, en el caso político, cada país en sus normas, en sus leyes va a decidir qué tanto control va a tener ese órgano. En sí, eso es lo que estás Cada diciendo. país va a establecer si su control de constitucionalidad, cada historia y cada país a partir de sus procesos constituyentes, de su constitución y demás, va a establecer si es judicial o si es político. Y si es político, bueno, ¿cuál va a ser la composición de esa corte constitucional que va a tener como objetivo la revisión constitucional de las normas? Pregunta, si un decreto, ¿no? Un supuesto de un decreto que es anticonstitucional, pero tiene el 2/3 de las dos cámaras y sale, ¿me explico? ¿Y Claro, por qué ¿quién me haces sanciona? énfasis en que salió con 2/3 partes? Nada, que lo termina convalidando el sistema. O sea, yo saco un decreto que es anticonstitucional, en el caso que sea constitucional, y, y pasa por el Congreso y por el Senado y se aprueba. O sea, convalida el sistema
pero sigue Pero siendo pará, cuando vos decís anticonstitucional. lo convalida en el sistema, vamos a precisar. Eh, nuestra constitución es una constitución representativa, republicana, federal, republicana. Si es republicana, lo vimos con el texto de Araballo, hay 3 poderes de gobierno: ejecutivo, legislativo, judicial. Lo que vos definís como sistema está organizado en 3 poderes. Por lo tanto, hay poderes políticos y poderes jurisdiccionales, que es el poder judicial. Si hay una ley que sale por unanimidad, tanto de la Cámara de Diputados por la Cámara del Senado, sale por unanimidad. Es una ley. Y que en sus términos es contradictorio con la Constitución Nacional, por más que haya salido con unanimidad, ¿quién es el órgano que tiene la facultad de ejercer el control Sí, de de igual constitucionalidad? forma, o sea, ante una denuncia ante el Poder Judicial, interviene el Poder Judicial igual. Repetí eso, ¿cómo? Claro, no, está bien. O sea, ahí entendí. O sea, un decreto que pasa por las dos cámaras, aunque sea anticonstitucional, después de una denuncia, Igual para, Ariel, de una estás mezclando, denuncia, me ¿no? estás hablando del decreto y que pase por las cámaras. El decreto es una norma del Ejecutivo. Si, las cámaras, el Congreso, es una ley. Entonces, un decreto es contrario a la Constitución, no sé, eso lo va a definir quien ejerza el control de constitucionalidad. Esto es, Está bien. No ¿está cambia, bien? está bien. Es lo mismo. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, porque en nuestra estructura jurídico-política lo definimos así. Hay un contrapoder, que es el poder judicial, un poder contramayoritario, que es el que ejerce el control de constitucionalidad. ¿Por qué contramayoritario? Porque a los jueces no se los elige democráticamente. Entonces, hay poderes políticos, siempre con los supuestos de la teoría del derecho constitucional. Y hay un departamento de gobierno, hay un poder judicial que no es político, que se encarga de administrar la justicia y ejercer el control de constitucionalidad. Esa es la teoría de la división de poderes, con la que nosotros no acordamos, pero esa es la teoría. Por lo tanto, por más que la ley sea unánime, si es contraria a la Constitución, podría ser declarada inconstitucional. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra revisión constitucional de las normas es judicial. Punto. No es política, es judicial. ¿De acuerdo? Bien, Sí, bien, sí. sigo con la clasificación. ¿Están viendo el texto ustedes? ¿Acá? ¿Se ve el texto? Sí, sí, se ve, se ve. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, en la clasificación, de acuerdo con el órgano que ejerce el control, los sistemas pueden ser político, les da el caso de Francia, jurisdiccional. Este sistema que pone en cabeza del Poder Judicial el control de constitucionalidad es el más difundido. Y ese es el sistema al que diera reconocimiento y sustento teórico el caso Marbury versus Madison. Es el más difundido, esto no es así en la actualidad. Es más, la mayoría de los países europeos tienen control político. Los países latinoamericanos tienen control político. Los únicos que yo conozco que tienen control judicial de constitucionalidad es Estados Unidos y Argentina. Brasil tiene control político, Perú tiene control político, Francia, la mayoría de los países de Europa, Alemania, todos tienen control político. Después, África y Asia, no tengo la menor idea. Bueno, sigo con la clasificación. Después se leen esto, que este es un extracto
del fallo Marbury versus Madison. El sistema de control jurisdiccional puede ser difuso, puede ser concentrado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? O sea, traten de hacerse en los apuntes sistema de control constitucional, político, jurisdiccional, y de jurisdiccional una flechita que puede ser difuso y otra flechita que puede ser concentrado, que este hay que ubicarlo en algún lado. ¿Qué significa que sea difuso? Bueno, que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de las normas. Cualquier juez de cualquier fuero. O sea, todos los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de las normas. ¿Qué significa que sea concentrado? Que solamente un órgano puede declarar la inconstitucionalidad de las normas. No cualquiera, uno solo. Por ejemplo, el órgano o la Corte Constitucional, así se llama en Europa. No todos los jueces, no algunos jueces, solamente la Corte Constitucional. Por eso es concentrado. Se concentra en este órgano la facultad de controlar la constitucionalidad de las normas. ¿Me siguen? Entonces, ahí ustedes pueden ir haciendo como un esquemita donde, bueno, si el control es político, va a ser concentrado. Si el control es jurisdiccional, va a ser difuso. ¿Me siguen? Sí, sí. Esto lo voy a dejar para después. En este momento no me interesa la vía de acceso al control, me interesa esto. Respecto a los efectos del control de constitucionalidad. Interpartes, erga omnes. ¿Qué significa esto? Bueno, respecto a los efectos, ¿qué efecto va a tener declarar inconstitucional una norma? Esa es la pregunta. ¿Cuál va a ser el efecto? Bueno, interpartes significa que en el marco, lo digo lento para que se entienda, en el marco de una causa judicial en el cual hay dos partes, una parte que demanda y una parte que es demandada, eso es un caso judicial, en el marco de una causa judicial, que el efecto sea interparte significa que cuando se declara inconstitucional una norma, el efecto solamente es para las partes del caso. ¿Para las dos? Para las partes del caso, sí. Ok. En el marco de la causa judicial, los efectos es para las partes del caso. Ahora puedo poner un ejemplo, pero está acotado a la causa judicial. ¿Qué significa? ¿Qué significa erga omnes? Que los efectos van a ser para todos los casos. Pongo un ejemplo. ¿Quién tiene auto? No, es un ejemplo trucho, pará. Yo soy propietario, ¿correcto? Y hay una norma nacional, ¿sí? Una norma con alcance general obligatoria para todos, ¿no? Pero esa norma nacional, esa ley nacional, me afecta a mí en el cobro de impuestos por ser propietario. ¿Qué hago yo? Lo judicializo. ¿Por qué?
porque yo siento que está vulnerando mi derecho a la propiedad según el artículo 17. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Yo lo judicializo. ¿Qué quiere decir que lo judicializo? Bueno, que demando en este caso, una resolución de la FIP o lo que sea a partir de esa ley nacional. La ley nacional es de contenido abstracto, siempre hay una reglamentación del Ejecutivo o de una agencia que dependa del Ejecutivo que lo implementa. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, entonces yo, bueno, lo judicializo y demando a la FIP. En el marco de la causa, yo gano la causa y se declara inconstitucional la ley nacional que a mí me quería cobrar impuestos por ser propietario. ¿Sí? Si el control, y hace de cuenta que Marcos, Ariel, Ezequiel, Adriana, Gonzalo, Sebastián y Luciano también tienen la misma propiedad que yo. Y también ellos, ustedes están pagando los mismos impuestos que yo. Yo fui el único que judicialicé el caso. Yo gané. Entonces, como yo gané, en el marco de mi caso judicial se declaró inconstitucional la ley nacional. Por lo tanto, como yo gané, no voy a pagar impuestos. ¿Estamos acá el escenario, el ejemplo? Sí. Si el control de constitucionalidad es inter partes, los efectos del control solamente van a aplicarse para mí. La norma se va a derogar y los efectos van a ser solamente para mí. Yo no voy a pagar impuestos. ¿Ustedes van a pagar impuestos? Sí. Sí. En ese caso, interpartes. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Bueno, Algo Lo que haga la mismo judicializarlo. que misma, o vos. sea, algo que haga el mismo proceso que hiciste vos. No el mismo, judicializarlo. No va a Claro, ser estrictamente el mismo, porque capaz claro, claro. yo tengo domicilio en Moreno, en provincia de Buenos Aires, y me atiende un juez asentado en Moreno, y vos, Ariel, vivís en Cava, y vas a tener que ir a un tribunal de Cava. No, no va a ser el mismo. Pero ustedes lo van a judicializar. ¿Está Sí, bien? me vino a la cabeza los juicios de ANSES, de las liquidaciones de la reparación histórica mal sacada, ponele. Excelente. Entonces, que sea interparte significa eso, que la derogación de la norma, cuando se declare inconstitucionalidad, los efectos van a ser solo para las partes, no para todos. ¿Qué significa que sea erga omnes? Bueno, erga omnes significa que es para todos. Y Ahora, ahí con esto digo, se las complejizo un poquito más. Yo gané, se declaró inconstitucional la norma, no pago impuestos. Perfecto. Ariel vive en Cava, lo judicializa. ¿Sí? El juez que atiende la causa de Ariel mira la jurisprudencia y sabe que en Buenos Aires, en mi caso, se declaró inconstitucional la norma. ¿Está obligado a seguir esa jurisprudencia? No. ¿Podría declarar constitucional la norma? Sí. ¿Cómo se resuelve todo esto? Bueno, Ariel va a poder apelar, va a tener que ir a la corte y la corte tiene la última palabra y la corte marca la cancha. Entonces, cuando la corte finalmente falle, el resto de los tribunales se van a alinear a lo que falló la corte. Y ahí sí, en ese caso, si vos, digamos, también habías hecho este proceso antes en Moreno, por ejemplo, y habías podido conseguir que te exceptúen de determinado impuesto, por ejemplo, no sé. Entonces, y después pasa esta situación, ¿no? De que se eleva en otro caso a la corte y terminan rechazando el pedido, por así decirlo. Entonces ahí volveríamos a la situación inicial, ¿no? De que al final no te exceptúan a vos de nada, digamos. ¿Por qué? Porque la corte tiene la última palabra y marca la cancha.
Ok. En el derecho constitucional el término no es marca la cancha, Sino que pero está por encima, es una ley super. el término es staris decisis, que Ah, significa que es un término en latín. La sentencia de la Corte es obligatoria para todos los tribunales inferiores a la Corte Suprema. Eso es el staris decisis. La complejizo más y con esto no la ok. complejizo más. Che, esto de la sentencia, que la sentencia de la Corte sea obligatoria, ¿está dicho en algún lado? ¿Cómo No. ¿Y que la dónde está? sentencia ¿Y sea por qué obligatoria? entonces es obligatoria la sentencia de la Corte? Por las garantías. Porque, ¿cómo? Las garantías, ¿no es? No, por la propia jurisprudencia de la Corte. En fallos sucesivos, la Corte fue Ah, diciendo, claro. mis sentencias son obligatorias, pero no está dicho en ningún lado, ni en la Constitución, ni en las leyes nacionales. Entonces, ahí yo quiero que vayan viendo que las decisiones de la Corte son muy importantes. ¿Por qué? Porque es la cabeza del Poder Judicial, porque es la última palabra y porque es la que no está dicho en ningún lado que las sentencias de la Corte son obligatorias de seguir, pero en los hechos, cuando la Corte dice, vayamos por acá, todos los tribunales inferiores a la Corte Suprema, que son todos, van en esa dirección. ¿Se entiende? Los tribunales inferiores apelan a la jurisprudencia de la Corte y como que no les queda otra que fallar igual. O no igual, pero Hay la en estructura ese del concepto. Poder Judicial, el camino a la Corte son tres. Hay juzgado de primera instancia, Sí, la juzgado Cámara. de segunda instancia, Corte. Si, por ejemplo, en mi caso, el juez de primera instancia falla en contra mía, yo puedo apelar su decisión. ¿Qué significa apelar? Recurrir a un tribunal de segunda instancia. ¿Cómo se le denomina a esos tribunales de segunda instancia? Tribunales de cámara. En general, los tribunales de cámara ya van estableciendo una jurisprudencia y los tribunales de primera instancia se acomodan a las sentencias y a la jurisprudencia de cámara y los de cámara a la corte. Ahora Como no preguntan, está dicho en ningún lado que hay obligatoriedad de sentencia, como no está dicho en ningún lado, en los hechos, un tribunal de primera instancia, si la Corte en una sentencia previa ya definió, vayamos para ahí, en los hechos un tribunal de primera instancia podría ir para otro lado. ¿Por qué? Porque no está dicho en ningún lado. Está dicho en la jurisprudencia de la Corte, pero normativamente no está dicho en ningún lado. ¿Está bien? La dejo acá porque no está en los textos. Esto que estoy diciendo no está en los textos. Sí, todo esto lo dije para que se entienda claramente la diferencia en los efectos del control que sea interpartes o que sea erga omnes. Entonces, en la tipología que estaban armando, ustedes ya lo pueden ver, las tres categorías importantes. Si el control de constitucional, si el control de constitucionalidad es político, va a ser concentrado. Y si es concentrado, va a ser erga omnes. Ahora, si el control de constitucionalidad es jurisdiccional, va a ser difuso. Y si es difuso, va a ser interpartes. ¿Se entiende? Ahí hay una lógica, porque si el control de constitucionalidad sería jurisdiccional, difuso, y si es erga omnes, sería un quilombo, porque cualquier juez podría declarar la inconstitucionalidad de las normas y aplicaría para todos los casos. ¿Se entiende? Sería un quilombo bárbaro. Por lo tanto, cuando es jurisdiccional difuso es interpartes. Cuando es político concentrado es erga omnes. Esa es la tipología y las tres tipologías que me interesa que les quede recontra clara. Después hay más, el texto va listo un poco más. A ver si los encuentro. No, hasta acá, mirá. Hasta acá llega. Efectos erga omnes. Y después, ¿qué dice?
interpartes, criterios para la declaración de inconstitucionalidad. No, ya está. Bueno, acá ya repasamos casi todo el capítulo bien, hicimos. Bueno, dudas con esto de la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. Este tema es importante. Aprovecho los últimos 10 minutos, quiero ordenar algún que otro texto, pero me interesa que me digan por lo menos si se entendió, en general, vayan a leer el texto, pero esquemáticamente se entendió la clase de hoy. Sí, perfecto. Sí, Sí, se entendió. Sí, sí. Consulta, ¿dentro de cuánto estaría la clase? En 5 minutos corto, quiero tirar algunos ejes de un texto No, yo me que refiero a dentro de cuánto la sube, no dentro de cuánto termina. mañana, porque Ah, esto sube a la cuenta de Ezequiel ah, y va a ser mañana. entiendo. Bueno, el texto de Ayala, yo no sé si lo vimos en clase, el título se llama Declaraciones, Resoluciones, Derechos y Garantías, no me acuerdo No, cómo es el no título, lo llegamos a ver. Sí. Creo pero que sí, creo. es el de Javier Ayala. No lo Eh, llegamos a ver. El otro No, día con no, Ezequiel Sí, no excelente. llegó cierto, mucho. cierto, sí, sí. pero con Ezequiel yo vi en la foto que mandó, Sí, a mí me pidió los ejes, porque yo lo leí un poco y le dicté los ejes más o menos, pero no lo llegamos a ver mucho. Generalmente los... son estas cosas las que me interesan. Bueno, lo pueden leer. Me interesa esto, el tema de las generaciones de los derechos, que doctrinariamente se establece como si habría, digo como si habría porque nosotros no coincidimos, pero bueno, como si habría una secuencia lineal en el establecimiento de los derechos. Y entonces hay una generación, una primera generación de derechos, una segunda generación de derechos y una tercera generación de derechos. ¿Cuál sería esta primera generación de derechos? Bueno, los derechos consagrados en el siglo XIX, en los procesos constituyentes originarios. ¿Cuáles fueron esos derechos consagrados? Los derechos civiles y políticos. ¿Y cuáles fueron? Vamos a poner un ejemplo. Los derechos consagrados en el artículo 14, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución. Esos son los derechos civiles y políticos. Puede ¿Y ser qué? alguien que dijo algo Ezequiel de que lo asociemos con lo de Ayala, con Constitución clásica y Constitución social. Sí, sí. ¿Cuál va a ser una constitución clásica? Bueno, una constitución clásica va a ser una que va a estar consagrada en un determinado momento histórico, por eso nosotros le damos mucha importancia en la historia. Va a ver, con Abelardo Ramos, con lo que vimos de historia, luego de Caseros en 1852, los constituyentes de 1853, ¿quiénes son las fuerzas sociales que impulsan ese proceso constituyente? ¿Quiénes son las fuerzas sociales que se juntan en Santa Fe para establecer una constitución con Alberdi como intelectual orgánico? La burguesía. Las La provincias. burguesía, en términos amplios, tampoco nosotros tenemos una mirada entre burguesía y proletariado, No, sí, entiendo, pero bueno, pero tampoco para explicarlo de alguna estuvieron forma. los negros, los mulatos, las mujeres, los excluidos del sistema en esa constituyente. Estuvieron las élites económicas y sociales, las élites, las minorías. ¿Y qué le interesaban a esas minorías?
Bueno, sus propios derechos. El derecho a garantizar su propiedad, el derecho a comerciar, el derecho a la libertad de expresión. Esos son los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución clásica. El artículo 14, el artículo 16, el artículo 14 es el de... Ay, lo leo, me olvidé. Ah, sí, el 14 es: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos: trabajar, ejercer industria lícita, navegar, a comerciar, a peticionar a las autoridades. Esos son los derechos clásicos. Después le sumamos el artículo 16, el derecho a la igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Acá no hay privilegio de sangre. Y el derecho 17, el derecho de la propiedad. ¿Sí? ¿Por qué les digo que son los derechos consagrados por las élites y para las élites? Bueno, porque la Constitución de 1853 en Argentina, en América Latina y en Estados Unidos en 1787, las revoluciones burguesas y liberales la hicieron las burguesías, las élites, para ellos, para consagrar sus intereses plasmados jurídicamente. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme esquematizarlo de esta manera, siendo un viernes a las 11 de la noche. No es tan así la historia, pero esquemáticamente vamos a decirlo así. Un siglo después, ya entrado el siglo XX, a partir de la Revolución Rusa de 1917, a partir de la Revolución Mexicana en 1917, está esta segunda generación de derechos que se consagran los derechos sociales, que en nuestro caso lo encarnó el peronismo de 1946 con la Constitución peronista de 1949. Y ahí se consagran los derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales? Y bueno, no es solamente los derechos civiles y políticos, sino que el Estado intervenga en la economía para garantizar ciertos derechos a los grupos y a los colectivos, no tanto en términos individuales. Entonces el Estado va a tener la obligación de garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Todo eso fue consagrado en la Constitución peronista de 1949, que después con una declaración se eliminó en la dictadura de la fusiladora del 55. ¿Tienen ese pedazo de historia? Que quedó en la reforma del 57, quedó con el 14 bis. Eso me interesa que leen del texto de Ayala. También me interesa que lean el principio de razonabilidad, que lo vi en la foto de Ezequiel. Lo vi, no sé si lo alcanzó a desarrollar. ¿Dijo algo del principio de razonabilidad? Vamos a leerlo. Con esto voy terminando. ¿Están viendo mi pantalla? ¿O no? No, no se ve. Ahora sí. Acá. Artículo 28. Los principios, garantías y derechos, o sea, el texto de Ayala, creo que el título es ese: principios, garantías y derechos. En el texto de Ayala tienen que encontrar la definición para los principios, para las garantías y para los derechos. Reconocidos en los anteriores artículos, o sea, del 28 para atrás, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Qué significa esto que es muy importante? No podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Vamos al artículo 17. ¿Se acuerdan que yo leí la propiedad es inviolable? O sea, ahí está claro, la propiedad es inviolable. Pero miren cómo sigue.
ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. O sea, ya el artículo 17 nos dice, la propiedad es inviolable, pero tiene que estar fundada en ley. Y esto se lee en vínculo en relación con el artículo 28. ¿Qué quiero decir? Y creo que en el 14 también está. A ver, 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Y ahora lo explico con mis palabras. Pero fíjense que tanto en el artículo 14 como en el artículo 17 se establecen los derechos, pero también se establece que las leyes lo van a reglamentar esos derechos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, los derechos no son absolutos, sino que son relativos. Todos los derechos son relativos. ¿A qué? A que van a estar reglamentados por una ley. El derecho a trabajar, el derecho a peticionar, el derecho comercial, no va a ser absoluto, va a estar reglamentado por una ley. Eso significa que no es absoluto, sino que es relativo. Ahora, escuchen esto. Esa reglamentación de los derechos por ley va a tener que ser razonable. De ahí el principio de razonabilidad que se deriva del artículo 28. ¿Qué significa que la reglamentación sea razonable? Bueno, significa esto, que tiene que haber una adecuación entre el objetivo que se busca y los medios que se utilizan para alcanzarlo. Que una reglamentación sea razonable significa que, che, yo busco esto y estoy haciendo esto. Los medios que estoy utilizando no son contrarios al objetivo que busco. ¿Se entiende? Pongo un ejemplo. ¿La propiedad privada es inviolable? Sí, tiene que estar fundada en ley. Yo quiero garantizar la propiedad privada, voy a tener que reglamentar el ejercicio para garantizar la propiedad privada. Que sea razonable la medida significa que los medios que estoy utilizando para garantizar la propiedad privada no sean contrarios al objetivo que es garantizar la propiedad privada. Eso significa que la medida sea, que la reglamentación de la medida sea razonable. ¿Se entiende o fue medio confuso? Es importante esto del artículo 28 y la razonabilidad. La razonabilidad, el principio de razonabilidad, está en el texto de Ayala, pero el principio de razonabilidad es que tiene que haber una adecuación entre los medios y los objetivos. O sea, las leyes, perdón, así me quedo tranquilo de que comprendí bien la idea. Las leyes están sujetas a reglamentaciones, o sea, tienen sus limitaciones, por así decirlo, pero están, eh, justamente estas reglamentaciones tienen que ser razonables a el objetivo que busca esta ley con respecto a los medios para hacer cumplir la ley, por así decirlo. ¿Sí? Ok. El objetivo que busca la ley, ¿está bien? Mm, Una ley se hace porque tiene un objetivo, claro, ¿correcto? sí, Bueno, los medios que se está utilizando para reglamentar ese objetivo no tienen que no tienen que vulnerar el propio objetivo, no tienen que ser contrarios al objetivo, sino sería claro. una medida irrazonable. O sea, en simples palabras, estas reglamentaciones tienen que ser coherentes, digamos. Sí. Ok. Ahora, ¿quién va a definir si es razonable o no es razonable una reglamentación? Y el ¿El Poder sistema Judicial. judicial? El Poder Judicial.
y les tiene que hacer ruido. Che, y la razonabilidad, el principio de razonabilidad es algo muy ambiguo, correcto. Y la mayoría de los términos del derecho, son ambiguos. Y la interpretación del Poder Judicial y de la Corte como cabeza del Poder Judicial, en última instancia, es la más importante porque son el último intérprete de todos los términos que aparecen en la Constitución. La razonabilidad es un principio, está lleno de principios la Constitución. Y la Corte es el último intérprete de todo lo que está dicho en la Constitución. Pregunta. Esa razonabilidad que tienen que tener los medios para el objetivo, ¿no? Que es el Poder Judicial quien determina si es razonable los medios que están utilizando para el alcance del objetivo. ¿Está dentro de un marco jurídico? O sea, esa razonabilidad entra en un marco jurídico, no es que es razonable por la Sí, hay una ley. o por lo que sea. Sí, hay una norma y hay una reglamentación de la norma. La reglamentación, y ese es el marco jurídico. Tu marco jurídico siempre es la Constitución y la supremacía constitucional. Entonces, hay una ley y hay una reglamentación. Hay un artículo de la Constitución puede estar reglamentado, por ejemplo, el artículo 17 puede estar reglamentado por leyes. Ese es tu marco jurídico. La reglamentación nunca puede ser contrario a la ley, el artículo de la Constitución, pero reglamentaciones siempre hay. Eso es lo más importante. Eso es lo que quiero decir con no hay derechos absolutos, siempre son relativos a. Bueno. Eso es lo que más me interesa del texto de Ayala. Y bueno, ya estamos, con esto terminamos la clase de hoy. Ya estoy cansado. Mañana le subo esta clase y le dejo los 2 textos para la semana que viene antes del parcial. Seguramente van a ser textos para ya empezar a desarrollar la idea de instituciones y demás, qué son las instituciones, para qué sirven, la relación con el gobierno. Pero ya con esto ya terminamos una parte muy importante de la materia de cómo llegamos a tener toda nuestra estructura jurídico y político que se relaciona con, bueno, las instituciones que ahora vamos a empezar a desarrollar en la materia. ¿Está bien? Pero es una parte muy importante. Hasta acá es una parte muy importante que desarrollamos. Ok. ¿De acuerdo? Pregunta. Sí. Dentro de ¿cuánto estarían las notas? Todavía no está el examen y vos ya me estás preguntando por las notas. Yo te pregunto porque Pero hay algunos te das profesores que lo cuenta, Ariel, hacen ¿no? recontra larga. Esto Sí, ya es sé, la me gente estoy de los 20 readelantando, años ya hoy en lo día. sé. La ansiedad tiene que estar todo ya. No Bueno, tomamos ni el examen. Falta una semana para el examen y me estás preguntando por las notas del examen. bueno, está bien, ahora digo yo, el otro profesor, el de análisis contable, dijo que de antemano que se iba a tardar 2 días. ¿Está? Bueno, de antemano te digo que nosotros nos vamos a tomar 15 días. Bueno, listo, solo eso solo eso quería saber. De antemano, puede ser más. Pero 15 días seguro. Vos pensás que trabajamos, tenemos cosas. No digo nada, era para saber nomás. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto al examen? Las correcciones. No. Nos vamos a comer. Sí, por favor. Vamos a comer, vamos. Vamos. Bueno, mañana les subo la clase, les subo los textos. Nos vemos el martes. Y el martes, cualquier duda y definimos la fecha del examen, que me imagino que queda para el 27. Pero nos vemos el martes entonces. Dale, ¿Sí? dale. Dale. Hasta el martes. Buen fin de. Buen fin de semana para todos. Buenas Buen fin noches. de. Chau.